El misterio de Halloween, todos sus secretos, su origen y sus costumbres. El 31 de octubre se celebra Halloween, y aunque es una fiesta de lo más tradicional en Estados Unidos, ya se ha expandido a otros países. La ya conocida mundialmente como Noche de Brujas, así como sus costumbres, han traspasado toda barrera cultural, para recordar a los que ya no están entre nosotros, ya sea con disfraces o calabazas. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta celebración? Para descubrir el origen de la festividad de Halloween, también conocida como Noche de Brujas, hay que remontarse a más de 3000 años atrás, cuando los celtas celebraban la Noche de Samhain. Y para quien no lo sepa, se denomina cultura o civilización celta al conjunto de pueblos o tribus guerreras autónomas que vivieron en la Edad de Hierro, que compartían algunas características culturales en común y estuvieron distribuidas en diferentes partes de Europa, que actualmente serían los territorios de Irlanda, Gales, Escocia, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, gran parte de Inglaterra, parte de Alemania y el norte de Italia. Entonces, ellos realizaban esta celebración el 31 de octubre para conmemorar el final del calendario o el fin del año celta, y el inicio del invierno, que coincidía también con el fin de la temporada de cosechas y del otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la vida e iniciación de una nueva. Esta enseñanza se propagó a través de los años, juntamente con la adoración a su dios, el señor de la muerte o Samhain, a quien en este mismo día invocaban para consultarle sobre el futuro, salud, prosperidad, muerte, entre otros. Dentro de estas tribus habitaban los druidas y sacerdotes paganos, adoradores de los árboles, especialmente del roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la cual decían se introducía en otro individuo al abandonar el cuerpo, pero el 31 de octubre volvían a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella, y los espíritus o las almas de los difuntos que volvían a caminar por la tierra buscando poseer a los vivos. Por ello se dejaba comida a los espíritus para que no los molestaran. También se disfrazaban y usaban máscaras para no ser reconocidos como humanos, y por el mismo motivo durante esta noche se encendían fogatas en la cima de las colinas para así ahuyentar y evitar la presencia de los espíritus que rondaban la zona y no ser poseídos. También es una fecha en la que se recuerda a los dioses Morrigan, diosa de la guerra y de la muerte, y Dagda, dios relacionado con la abundancia. La combinación pagana y cristiana ha transformado una celebración que ha variado bastante en significado, pero ha conservado su esencia, ya que la muerte sigue estando de lo más presente. La tradición más popular es la de vaciar y tallar una calabaza en Halloween. Esta costumbre se remonta a la Irlanda del siglo XIX, en la que se hacían faroles llamados Jack o Lantern. La historia dice que Jack, un granjero, era bebedor, jugador y un vago, que pasaba los días tumbado bajo un roble, hasta que Satanás se le apareció para llevárselo al infierno. Para evitarlo, Jack retó al mismísimo diablo a trepar al roble, y cuando éste lo consiguió con suma facilidad, Jack talló una cruz en el tronco del roble, de modo que no podía descender. Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego ni la bebida. Sin embargo, cuando le llegó el momento de pasar a mejor vida, Jack no pudo acceder al cielo porque acumulaba demasiados pecados en vida, pero tampoco podía ir al infierno por haber engañado al diablo. Así que éste le entregó una brasa roja o un carbón venido directamente desde el infierno, colocada en una cubeta ahuecada de un nabo, para iluminar su camino durante las heladas noches en las que se quedaría vagando para siempre hasta el día del juicio final. Otra leyenda dice que la calabaza iluminada sería la cara de Jack O'Lantern, que en la noche de Todos los Santos invitó al diablo a beber a su casa, fingiéndose un buen cristiano, pero como era un hombre disoluto, acabó en el infierno. También se dice que estas lámparas recuerdan a los fuegos fatuos que se producen en los cementerios a consecuencia de los gases de los cuerpos que allí yacen. Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX. Ellos originalmente utilizaban nabos o remolachas para fabricar sus jack-o'-lanterns, con el objetivo de mantener a los espíritus malignos alejados de las personas y de las casas, pero pasó a hacerse con calabazas en el momento en que los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, debido a la abundancia de calabazas de la que disponían allí. Y no solo eso, sino que sus creencias se mezclaron con las creencias sobre vudú, fuego y brujería que los inmigrantes haitianos y africanos traían por su parte, además de añadir diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la creencia de fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie. Después de esta mezcla cultural, celebraban esta festividad prendiendo fogatas y contando historias de fantasmas, cantando, bailando y leyendo la fortuna.
El Halloween en Estados Unidos fue adquiriendo importancia a inicios de los años 20, cuando en Minnesota comenzó a verse como una auténtica fiesta y a celebrarse con un desfile conmemorativo por toda la ciudad, y desde ahí se ha propagado por todo el mundo. En Estados Unidos no solo se trata de aterrorizar, sino también de ridiculizar los temas más candentes. Las familias también acostumbran a compartir historias de miedo alrededor de una fogata o a acurrucarse para ver películas de terror, pero la costumbre más fuerte es usar disfraces variados, desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos terroríficos. Algo muy llamativo en Estados Unidos es la tenebrosa decoración de las casas y edificios. Calabazas talladas, telarañas falsas, tumbas, brujas o esqueletos, murciélagos de papel, luces de neón naranjas y muñecos inflables son parte del escenario. Por lo que respecta al famoso dulce o truco, que consiste en pedir caramelos de puerta en puerta, se deriva de una costumbre celta, que es la de dejar ofrendas a los difuntos, porque se creía que los muertos les hacían peticiones a los vivos, y si estos no accedían a llevarles a cabo, sus vidas se podían convertir en una pesadilla. Sin embargo, esta tradición cambió, pero no del todo, pues en Europa se le empezó a llamar Samhain, que fue implementada por sacerdotes cristianos, queriendo evitar las costumbres paganas pero no eliminándolas completamente, sino dándole un sentido un tanto distinto. Este es un servicio para las almas que se celebra el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Esta costumbre cristiana consiste en que las personas de bajos recursos iban de pueblo en pueblo y de puerta en puerta pidiendo dinero o soul cakes, pasteles de difuntos, o trozos de pan con pasas de uva o cualquier tipo de comida a cambio de oraciones o canciones para los muertos, o para las ánimas del purgatorio, y en función del número de pasteles o de comida recibidos, variaría el número de oraciones que rezarían por el alma de sus parientes muertos. Y es que en esa época se creía que estos permanecían en el limbo después de su fallecimiento, y que las oraciones permitían a sus almas ascender al cielo. Esto viéndolo desde el punto religioso. Esta práctica llegó a Estados Unidos y fue modificada, pues la noche del 31, en vez de orar por los difuntos o dejar ofrendas para las almas, la gente aprovechaba ir vestidos con disfraces para hacer bromas a las personas o a las propiedades, y la conocían como la Noche de las Travesuras, también proveniente de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. En su origen eran bromas pesadas, tumbar vallas, poner jabón en ventanas, lanzar tubos de papel, pintar la fachada de las casas, pero acabó derivando en actos violentos, peligrosos y dañinos contra personas, animales y las propiedades, estando incluso involucrados en estos malos actos integrantes del famoso Ku Klux Klan. Entonces, para contrarrestar cada vez más los crecientes actos vandálicos, las autoridades propusieron alternativas de diversión familiar en forma de concursos de tallar calabazas, de disfraces de Halloween para niños y adultos o de decoración de sus casas. Pero la que más triunfó fue la que adoptaron de Europa, es decir, la que tanto jóvenes como adultos y sobre todo niños iban de casa en casa disfrazados y cantando canciones a cambio de alimento y bebidas, lo que más adelante se convirtió en dulces y caramelos. Con respecto a la palabra Halloween, esta es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, la noche o la víspera de Todos los Santos. Esta celebración fue instituida por el cristianismo hace muchos años atrás, cuando éste estaba recién apareciendo, y creían que las tradiciones celtas eran diabólicas. Entonces la iglesia marcaba el 31 de octubre y hacía una fiesta cristiana desafiando las creencias paganas para así tratar de eliminar o minimizar estas costumbres. Fue esto lo que llevó al Halloween a convertirse en la víspera de Todos los Santos. Eso dio paso a supersticiones como que los adivinos practicaban brujería y que los espíritus eran demonios. Gracias al origen pagano que tiene Halloween y la celebración del Samhain, junto con la oscuridad y la muerte y la práctica del ocultismo o rituales de magia negra, los cristianos creían que esta fecha es de carácter satánico y que está relacionada con algo negativo o lejos de la luz divina, por lo que para ellos ese día no tiene celebración alguna. En la Biblia no se hace mención de la fiesta de Halloween, sin embargo sí se menciona que el cristianismo y el ocultismo no deben juntarse, así como la hechicería o magia negra. Es todo lo contrario de la religión, pues en teoría el cristiano es luz y ya se alejó de toda oscuridad. Hoy en día, pese a que todavía sostienen esta creencia de que Halloween tiene relación con el satanismo, la mayoría de los cristianos ya no ven como algo malo celebrar esta fecha.
y únicamente se divierten con los disfraces y las fiestas. Por su parte, la Iglesia no interfiere en estos festejos y permite que cada quien los celebre a su manera y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Si tienes algo de miedo y quieres pasar bien la noche de Halloween, lo mejor es prender una vela, con lo que conseguirás que los espíritus que esta noche están vagando sin rumbo por la tierra se mantengan alejados. Según la tradición, tendrás que encender una vela por cada ser querido que ya no esté. Mientras que en Hong Kong los ciudadanos colocan ramitas de sauce en las puertas para que pasen de largo los malos espíritus, en Tokio se realiza una fiesta dedicada al erotismo, donde los disfraces más picantes son los protagonistas. En Europa las historias y los dulces son los protagonistas. Edimburgo, por ejemplo, anima a los pequeños de la casa a contar chistes e historietas que aviven su imaginación. En Irlanda adoran encender fogatas en torno a las cuales las historias más mágicas tienen lugar. Los gatos negros suelen ser considerados de mala suerte, porque se piensa que alguna vez acompañaron a las brujas. Algo parecido pasa con los búhos, los cuales en la Edad Media eran vistos como brujas disfrazadas. Y si se oía su graznar, era que alguien estaba por morir. En China existe una tradición que implica colgar linternas en forma de dragón y otros animales en las calles para guiar a los espíritus hacia sus hogares terrenales. Para honrar a los muertos se deja comida frente a sus retratos. En Hong Kong se prenden fogatas y se ofrece comida a los espíritus. Un dato que quizá no sabías es que existe una fobia llamada Samhainfobia, que es el miedo a esta celebración, y los niños son más propensos a padecer de esto. En Illinois está prohibido que jóvenes y adultos salgan a pedir caramelos a las calles, ya que pueden enfrentar multas entre $100 a $1000. Hoy en día, aunque menos que antes, se siguen visitando los cementerios, se arreglan las tumbas con flores, se recuerda a los familiares difuntos y se reza por ellos. En las casas se habla de la familia, de todos los vivos y de los que ya pasaron a otra vida, y se consumen comidas, bebidas o dulces tradicionales de estas fechas. La coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la de los difuntos, que es el día siguiente, hizo que diversas tradiciones se unan, se mezclen y se influyan mutuamente. Mientras en los países anglosajones tomaba forma la procesión de los niños disfrazados pidiendo de puerta en puerta con el farol en forma de calavera, en los países al sur de Estados Unidos, la tradición católica llevada por españoles y portugueses se teñía de color propio en cada país, y cada uno preservaba sus propias tradiciones, sus ritos locales precoloniales y el folclore del lugar. Como por ejemplo el Día de Muertos en México, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. En todas estas representaciones, ritos y recuerdos pervive un deseo inconsciente y más bien pagano, de exorcizar el miedo a la muerte y cultivar respeto por ella. Sin embargo, es la celebración de Día de Muertos o difuntos la que verdaderamente tiene relevancia y refleja la fe en el futuro para quienes viven según el Evangelio, predicado por Jesús. El respeto a los restos mortales de quienes murieron en la fe y su recuerdo se inscribe en la veneración de quienes han sido templo del Espíritu Santo, cada vida humana y su destino eterno. Como vemos, esta costumbre es muy antigua y ha ido cambiando conforme al paso del tiempo, pues en un inicio era recordar a los santos y orar por los antepasados, aunque con miedo a las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Luego, con la llegada del cristianismo, se recordaba a las ánimas del purgatorio. Hoy en día, estas fechas, y principalmente Halloween, se ha convertido en una cultura de consumismo que propicia y aprovecha las oportunidades para hacer negocios, sin importar cómo, vendiendo máscaras, disfraces, dulces, maquillaje y demás artículos necesarios. Son un motor más que suficiente para que algunos empresarios fomenten el consumo del terror. También Hollywood ha contribuido a la difusión del Halloween, con una serie de películas en las cuales los actos gráficos y violentos crean en el espectador un estado morboso de angustia y ansiedad. Estas películas son vistas por adultos y niños, creando en estos últimos mucho más miedo que en los adultos. Y bueno, esta es la historia sobre el origen de Halloween y sus costumbres. Intenté resumirles, traerles y contarles lo más importante. Espero que les haya gustado este video, que quizá como se podrán dar cuenta mi contenido está cambiando un poco y me estoy enfocando más en ese tipo de contenido de misterio, de cosas ocultas o paranormales. Así que si les gusta este nuevo contenido de terror, no olviden suscribirse a este canal que me ayudarían muchísimo para traerles contenido de mejor calidad.
y de escribir en los comentarios de qué tema les gustaría que hable en un próximo video. Sin más que decirles, me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en un próximo video.